o cómo no se expresan, por ejemplo, ayer que llegan en la noche, porque no son capaces de hacerlo de día, llegan en la noche, montan un set de televisión allá en la ciudad de Cumaná. Pregunten ustedes cuál es la situación del estado Sucre, cuál es la realidad social del estado Sucre, uno de los estados que tiene más pobreza en nuestro país. Llegan de noche para no ver la pobreza. Hoy entiendo que están en Bolívar. Bueno, estados que por primera vez los visitan en casi 2 años que están dentro del Palacio de Miraflores. Casi 2 años. Han ido más a Rusia, por ejemplo, de lo que han visitado del Tamacuro, no lo han visitado ni una vez. Creo que por primera vez visitaron el estado de Yaracuy en estos días. O sea, es a espaldas del país. Bueno, como esa es la realidad, entonces montan los libretos. ¿Y qué tenemos que hacer los venezolanos frente a los libretos? Desmontarlos. ¿Y qué tenemos que hacer los venezolanos? Aislarlo, aislar la violencia, no pisar el peine de la violencia. Por más indignación, por más frustración que haya. Mire, ustedes saben cómo han tergiversado, por eso yo les digo que el Canal 8 es un promotor permanente del odio en nuestro país. Es permanentemente la instigación al odio. Ustedes saben cómo se tergiversaron mis palabras con respecto al tema de las cacerolas, que fue a lo que yo invité a los venezolanos. Fue a que su energía la descargaran en una cacerola, jamás contra otro ser humano. Y fíjense cómo editan, cómo cortan. Ese es el tipo de televisión que yo les pido a ustedes, periodistas, jamás hagan en nuestro país. Eso es lo que tiene al país en esta situación terrible de odio, y estamos cosechando los venezolanos este gobierno que ha sembrado odio. Mire, el odio es tan peligroso que se lleva por delante hasta los jardineros que lo siembran. Esa es la realidad del odio, y los venezolanos nos toca desmontar el odio, desmontar la violencia, y solamente lo podemos hacer desde la paz y por supuesto exigiendo justicia. Para que haya paz en nuestro país tiene que haber justicia, y los venezolanos estamos en la búsqueda de esa justicia. En Venezuela no queremos venganza, en Venezuela queremos justicia, y llegará la hora de la justicia. Tengan fe los venezolanos que va a llegar la hora de la justicia. Mire, yo no hago... Jessica, yo nunca he hecho y jamás haré, digamos, buscaré algún tipo de ganancia política sobre la base del dolor o sobre la base de un hecho tan lamentable como hubo el día de ayer. Ya habrá la oportunidad, como ha sido en otras ocasiones, de darle personalmente esa palabra de solidaridad, esa palabra de aliento a los familiares de personas que han perdido un ser querido, producto del odio del gobierno, el odio que el gobierno ha promovido, porque no hay forma de explicarle a los venezolanos que un muchacho de 23 años que porta un uniforme haya sacado un arma de fuego para matar a otro muchacho de 14 años. ¿Por qué ese muchacho de 23 años tenía ese pensamiento en su cabeza? Bueno, por el modelo que el gobierno ha tratado de que ese venezolano, que ese muchacho tenga en su cabeza. Eso es lo que el gobierno ha promovido, y fíjese, ahí estamos cosechando lo que el gobierno ha promovido. El odio jamás va a traer algo bueno, y los venezolanos estamos viendo los resultados del odio que ha promovido este gobierno. Nosotros tenemos que desmontar el odio, tenemos que unirnos los venezolanos. Aquí la confrontación no es pueblo contra pueblo, aquí hay una polarización, venezolanos versus gobierno. Al gobierno lo único que le queda es el uso de la fuerza, el uso de las armas, el uso de la violencia. A los venezolanos lo que nos queda es usar nuestra constitución, usar nuestra inteligencia, unirnos, porque el 85% puede más que un 15%, por más que ese 15% esté dispuesto a lo que sea. Yo soy de los que piensa que la lucha pacífica, que ese cambio pacífico sí lo podemos lograr los venezolanos si tenemos la unión y todos remamos en el mismo sentido. Nicolás tiene sobre su espalda una realidad. No es cierto, como dijo ayer, el mal imitador de Hugo Chávez, porque en eso se ha convertido Nicolás, hasta en la forma de vestir, una pésima copia. Quiere ser ahora un filósofo y tratar de darnos clases de moral y de ética a los venezolanos. No, Nicolás no sirve.
Y no es como dijo el día de ayer, que es que el 80% de los venezolanos rechaza a quienes, a la oposición. Todo lo contrario, compañero. 85% de los venezolanos, según una última encuesta que él respeta, 85% de los venezolanos califica negativamente la situación del país. Pero nuestros camaradas, compañeros que dicen ser militantes del oficialismo, más del 50% de quienes se dicen ser pueblo seguidor del presidente Chávez consideran negativa la situación del país. Y 1 de cada 4 que se dicen ser oficialistas rechaza la gestión de Maduro. El nivel de rechazo a la gestión de Maduro alcanza el 73%. O sea, Maduro ya superó, está cerquita de superar la peor evaluación que haya tenido alguna persona en ese cargo en la historia de Venezuela. Es decir, hoy por hoy, perdón, Santiago. ¿Cuál es el riesgo de pisar el peine ese que usted dice? ¿Cuál es el riesgo para Bueno, mire, el riesgo que hay de pisar el peine de la violencia es que sigan cayendo, porque el gobierno está dispuesto a matar, sigan cayendo venezolanos. Por eso yo digo que al gobierno no lo vamos a derrotar allí, al gobierno tenemos que derrotarlo desde la paz, desde el uso de lo que tenemos nosotros que no tienen ellos, porque a ellos lo que les queda, una persona que no tiene argumentos, nosotros sí tenemos argumentos, nosotros tenemos propuestas, al gobierno lo que le queda es el uso de la fuerza bruta. A la fuerza bruta hay que desmontarla con argumentos, con propuestas, porque la mayoría de los venezolanos, tenemos que tenerlo claro, que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio pacífico. Entonces no permitamos que el gobierno nos desvíe y no permitamos que el gobierno nos haga pisar ese peine de la violencia para que la violencia, la situación de violencia o confrontación oculte los graves problemas que vive nuestro país y eso cambie o pueda generar algún tipo de distorsión para algo que está cantado en Venezuela. ¿Qué está cantado en Venezuela? Si hacemos las cosas bien, que en este año que vamos a decidir el poder en nuestro país, va a ser una derrota contundente que vamos no solamente a lograr, sino a cobrar contra el gobierno. Una derrota electoral, porque recuérdense que este año vamos a decidir el poder en Venezuela a través de la elección de la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional los venezolanos vamos a decidir el poder, porque no olvidemos que ese poder es el que elige a otros poderes. Y nosotros los venezolanos necesitamos poderes que funcionen, necesitamos poderes independientes, poderes que le den respuesta a nuestro pueblo, poderes que acaben con la impunidad, poderes para que haya justicia, poderes para que no sean utilizados para perseguir a otros, poderes para que le permitan a nuestro pueblo expresarse, poderes para que le garanticen a los venezolanos progresar, poderes para evitar que el país siga siendo saqueado por este grupo que está al frente del gobierno, son una cuerda de corruptos. Eso es lo que hay hoy en el país, un grupito de corruptos que son los que matan, que utilizan la fuerza, y ese grupito de corruptos tenemos los venezolanos que derrotarlos con nuestra Constitución, con nuestra movilización, con nuestra unión y activando todo lo que la Constitución nos permite activar. No nos olvidemos que el camino está en la Constitución. No permitamos que el gobierno nos saque del camino constitucional. Senador, por el acuerdo que está preso Ledesma, van a hacer una jornada de recolección de firmas este sábado. Copey ya se sumó. ¿Enrique Capriles se va a sumar? Mire, ayer tuve la oportunidad de conversar, me llamó el alcalde metropolitano de un teléfono público allá desde la cárcel de Ramo Verde. Agradezco mucho la llamada de Antonio. La recibimos anoche, tuve la oportunidad de conversar unos minutos con nuestro alcalde metropolitano, muy sereno, muy firme en que, bueno, está viviendo una situación personal de privación de libertad, pero digamos, el que no la debe no la teme. Una persona que no es culpable siempre lo va a acompañar la tranquilidad. El estar, digamos, tranquilo a sabiendas de que esto es algo absolutamente transitorio. La cárcel de Ledesma, como la cárcel de otros de nuestros compañeros, es algo transitorio. Eso no va a ser ni para siempre, ni para el tiempo que seguramente estará el gobierno cocinando para imponerles a ellos que pasen en la cárcel. El alcalde metropolitano, lean ustedes su carta, y ahí hay un claro llamado a la unidad. Yo creo, Jessica, que cualquier propuesta, cualquier planteamiento que se haga
si no se hace en el marco de la unidad, no tiene la fuerza que debe tener. Si la unidad aprueba un documento, aprueba un planteamiento, y si algo hay que agradecerle a Maduro de sus últimas acciones durante estos días, es que ha logrado que la unidad, que ha tenido dificultades para reencontrarse, se haya reencontrado en este momento. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de discutir las propuestas que hayan, sea cuales sea, y llevarlas en unidad. Unidos somos más fuertes. En la unión, para mí, está la fuerza. Entonces, las decisiones que se tomen en la unidad, esas son las decisiones que yo voy a acompañar y yo voy a respaldar y voy a fortalecer. Del resto, no caigamos en lo que ya generó un desencuentro en la unidad, que fueron planteamientos de sectores. Yo creo que los planteamientos de cualquier sector, llámese como se llame, lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer otros compañeros. Si no se consigue la unidad, no va a tener la fortaleza que puede tener. Muchas gracias.